Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Y bueno, voy a aprovecharlo para hablar de esta experiencia que tuvimos hace algún tiempo en la Universidad de Guanajuato. Si bien soy yo quien está presentando, el proyecto lo llevé a cabo con dos compañeras más de la Universidad de Guanajuato en México, que es Rosalba Vázquez Valenzuela y María Fernanda Robles Grana. Bueno, que ambas son, una compañera es administrativa, otra es profesora de nivel medio superior, también en la misma Universidad de Guanajuato. Entonces, les voy a platicar un poquito del proyecto, pero me gustaría presentarles primero un video que fue el resultado de este proyecto, que es un video bien cortito, y después del video les platico como de qué va este proyecto. Entonces, si me pudieran pasar el video, por favor. Muchísimas gracias. Esta vida es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos. Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Todo parecía una relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, hacerte encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tantos, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son míos, este cuerpo es mío. Esta vida es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos. Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Cansada de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Ay. Muchísimas gracias por el video. Entonces les pido por favor si ponen la presentación para platicarles un poquito más, bueno, de qué va este video, ¿no? El proyecto lo llevamos a cabo durante 3 semestres. Este es el resultado o la evidencia de nuestro primer semestre. Después hicimos algunos collages. Estábamos en pandemia cuando lo realizamos, entonces ahorita les cuento un poquito de qué va. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Bueno, partimos del concepto de salud mental. Nos parecía como muy importante, incluso a mis compañeras y a mí antes de pandemia, empezar a trabajar sobre algún proyecto dentro de la universidad. La otra compañera, una de las compañeras con las que trabajé en este proyecto es comunicóloga, la otra es psicóloga, y entonces las dos psicólogas hablamos de este concepto de salud mental, y trabajando desde la salud mental colectiva nos empezábamos a preguntar
pues cómo poder llevar esto a la práctica en el entorno en el que estamos. Y entonces empezamos a buscar algunas definiciones respecto a la salud mental, que como bien lo dice acá, comprende el bienestar emocional, el ajuste conductual, la capacidad para establecer relaciones constructivas, afrontar demandas ordinarias y presiones de la vida. Sin embargo, trabajando con el concepto de violencia, y no solo con el concepto, sino con las vivencias de violencia, pues nos íbamos dando cuenta que el concepto de salud mental muchas veces individualizaba problemas estructurales. Vamos a la definición de salud mental comunitaria y nos dice que que lo comunitario es el espacio en donde ocurren los fenómenos. Pero decimos, pues es que no solamente es donde ocurren, ¿no? Sino es algo mucho más complejo. Llegamos así al concepto de salud mental colectiva. Y entonces, acá haciendo un resumen muy rápido de a qué nos referimos con salud mental colectiva, vamos entendiendo que la comunidad no es solo el lugar donde ocurren los fenómenos sociales, sino que la colectividad tiene un papel activo, que es solo a partir de lo colectivo que entendemos la enfermedad, es decir, hay ideas en cada una de las culturas, en cada uno de los contextos, del por qué surgen las enfermedades, de cómo hacer frente a ese dolor, a ese sufrimiento, ¿no? Justo acá en México, justo en estas fechas, pues celebramos el Día de Muertos, ¿no? Para nosotros, nosotras es una costumbre como poner la ofrenda, esperar a que vengan los espíritus de las personas a las que amamos a comer algo, ¿no? Y es una forma también de lidiar con el dolor muy cultural, ¿no? Que nos emociona saber que están de regreso, ¿no? Entonces, lo que pretende, o lo que el objetivo central de la salud mental colectiva es entender los contextos en donde ocurren los fenómenos, escuchar a las personas, cómo se forjan los hábitos, las prácticas, qué es lo que da sentido a los fenómenos. En ese sentido, la salud mental colectiva es un campo interdisciplinario que aborda problemas individuales, pero también estructurales, reconociendo que la salud es un derecho humano y también un derecho colectivo. Y es una aproximación a la salud mental que conjuga elementos teóricos, metodológicos, epistemológicos y políticos. La siguiente, por favor. Y bueno, en esto de la epistemología y la política, nos parecía bien interesante como poder conjuntar elementos de las epistemologías feministas, de la teoría del punto de vista, con la salud mental colectiva. Y entonces, una de las primeras rupturas que hace esta aproximación de salud mental colectiva hacia la mirada tradicional de la salud mental o de la mirada hegemónica es el reconocer que la medicina y la psicología no son los únicos saberes, ¿no? Que como disciplinas son saberes importantes, pero que también importa el conocimiento de las personas que están viviendo el fenómeno. La siguiente, por favor. Perdón, hasta ahí. Y es bien importante como la escucha de manera horizontal. Es decir, yo puedo tener como la teoría, la formación, los datos teóricos, de a qué se refiere una enfermedad, pero es sumamente importante escuchar qué es lo que está sintiendo la otra persona. Hablamos de que el dolor, la enfermedad o el sufrimiento no solamente es una cuestión cognitiva, ¿no? A la que puedo responder en una escala, sino es algo que se siente también, ¿no? Y retomamos también este concepto desde las epistemologías del sur y de las miradas como más decoloniales que hablan del sentipensar, ¿no? De las personas, les digo, que viven la enfermedad, que este sentipensar es tan válido como el profesionista, como el del profesionista, ¿no? Y que esta voz de experto en el malestar es sumamente importante para poder generar un proceso no solo de escucha, sino también de atención
y de sanación. La siguiente, por favor. Y bueno, partíamos de ese concepto de salud mental colectiva y una de las cosas que nos unía a mis compañeras y a mí, además de este interés, es el trabajo sobre violencia. Junto con mi compañera Rosalba fuimos académicas expertas en un proceso acá en México que se llama alerta de violencia de género, que eso da para otra conferencia, pero que en esencia es cuando las organizaciones de la sociedad civil o las personas así de a pie reclamamos que el Estado garantice una vida libre de violencia a las mujeres a través de diferentes procesos, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a trabajar como más directamente con la violencia feminicida, entender, bueno, más que entender, como empezar a reconocer algunas de sus manifestaciones, que no son solo el feminicidio, sino un entramado de violencia que, como menciona esta definición que estamos construyendo, es una violencia estructural e interseccional dirigida en contra de las mujeres como colectivo, en un continuo de terror. Es una política de muerte en un contexto determinado donde sociedad y Estado, ya sea por acción o omisión, legitiman y perpetúan la dominación, el control y el sometimiento de las mujeres. Y el feminicidio es la expresión más extrema de esta violencia feminicida, pero que, como les decía, hay como un elemento aleccionador en esa violencia. Las tres compañeras que iniciamos este proyecto trabajamos con cuestiones de violencia dentro de los espacios universitarios, y el concepto de las violencias tan extremas que se viven en un territorio como el mexicano también era un elemento de unión sobre el que nos interesaba pues trabajar de alguna forma, ¿no? La siguiente, por favor. Y en este trabajo dentro de las universidades nos dábamos cuenta que cuando hablábamos de violencia o cuando se habla de violencia en los espacios académicos, siempre se hace desde una perspectiva como muy, como de separarnos del fenómeno de la violencia. Es decir, hablamos de teorías, de estadísticas, de leyes, de acuerdos internacionales, hablamos de las personas que viven violencia como meros objetos de estudio, ¿no? Pero poco o nada hablamos de la violencia que experimentamos en primera persona, ni en los espacios educativos. O sea, en México, recientemente, hace como unos 3 años, empieza a haber como manifestaciones dentro de los espacios universitarios, desde colectivas feministas, Scratch, que nos hacen como voltear a ver esta violencia que ha ocurrido por mucho tiempo, pero que habíamos invisibilizado o naturalizado. Y como que esta violencia, el acoso y el hostigamiento empieza a ser visible, pero también hay otros tipos de violencia, como la violencia de pareja, que no se habla de manera abierta en los espacios universitarios, ¿no? En el caso de México, las estadísticas nos dicen que el 70% de las mujeres mayores de 15 años en el territorio nacional hemos vivido algún tipo de violencia en algún ámbito de nuestra vida, ya sea escolar, en el trabajo, la familia, etc. Entonces es como muy impactante saber estas estadísticas, pero que no podamos hablar de que hemos sido víctimas de violencia. Y eso a la larga genera pues una falta de empatía, porque, o sea, seguimos pensando que ese 70% son las mujeres que están afuera de la academia, ¿no? Estudiantas, profesoras. A nosotras no nos pasa de acuerdo a esta perspectiva, ¿no? Sino solamente a quienes están afuera, nuestros objetos de estudio, pero a nosotras no nos pasa.
Y esa negación de la propia experiencia lo que suele generar es falta de empatía. Y esa falta de empatía, pues bueno, minimiza o niega cualquier rasgo común con las víctimas de violencia, que también podemos ser nosotras, pero además es un ejercicio muy perverso, porque entonces, al negar nuestra propia experiencia de violencia, favorece que tengamos menor credibilidad hacia quien denuncia un acto de violencia, ¿no? Si a nadie le pasa, porque a esta mujer sí, ¿no? También el no hablar abiertamente de la violencia de la que somos objeto genera miedo y vergüenza de reconocernos como víctimas o sobrevivientes, porque hay un mito, ¿no? Sobre quiénes son las víctimas de violencia. Se habla, por ejemplo, de la baja autoestima, de que no se quieren o que están repitiendo patrones o mil cosas. Pero recordemos esta estadística del 70% de las mujeres. Cuando hablamos de un porcentaje tan alto, no podemos tener una interpretación tan reducida de decir que este 70% de mujeres que hemos sido víctimas de violencia lo fuimos porque teníamos baja autoestima, ¿no? Es bien interesante analizar los estudios donde se dice que las mujeres con baja autoestima tienen relaciones más violentas. Generalmente se hace a través de correlaciones, pero lo que no nos dicen es si la baja autoestima es consecuencia de las agresiones vividas o qué, ¿no? O sea, solamente se afirma eso, pero no hay un análisis más profundo. Y este tipo de análisis lo que perpetúan es el mito de que las mujeres que hemos sido víctimas de violencia tenemos estas características particulares, siendo el 70% de la población, y se deja de lado como lo estructural de la violencia, ¿no? Cuando no hablamos de que hemos vivido violencia, aumenta la autoculpabilización y es frecuente que se exculpe al agresor. Entonces, por todo esto nos interesaba trabajar con el tema de violencia dentro de los espacios universitarios, pero también sabíamos que era complicado hablarlo así, de manera tan abierta. La siguiente, por favor. Vamos. Ok. Bueno, entonces decidimos trabajar a través del concepto de salud mental colectiva, donde, les digo, hablamos de manera horizontal, que ahorita viene un concepto que es el de autoatención, que a mí en particular no me gusta ese concepto, pero se refiere a poder trabajar sobre lo simbólico de estas violencias. Bueno, en el caso específico de este proyecto, hablar sobre lo simbólico de la violencia, de entender cómo surge, cuáles son, en el caso que trabajamos acá, los estereotipos de género, cuáles son las bases que sustentan esta situación de violencia, cómo es que a veces no nos damos cuenta que está sucediendo y si nos damos cuenta, pues es como muy complicado salir de una relación violenta. ¿Y eso para qué nos va a ayudar? Bueno, pues no solamente para saber que estamos siendo víctimas de violencia, sino también para buscar ayuda. Y entonces, como plantean los autores, este concepto de autoatención es como poder tener las herramientas necesarias para poder buscar ayuda, ¿no? Y que esta ayuda puede ser profesional o no, dependiendo de lo que la persona esté necesitando. Pero es esencial saber que ese sentimiento de dolor, de incomodidad, es válido, ¿no? Que muchas veces, les digo, si no hablamos de violencia de manera abierta, solemos pensar que las locas y exageradas somos nosotras y no es una consecuencia aceptada o no aceptada, no, como una consecuencia natural ante vivir una violencia. Entonces, bueno, nos puede ayudar esto de escucharnos para el diagnóstico, para la atención, pero también para la prevención. Y algo bien importante es que si reconocemos este fenómeno como estructural, como algo que afecta a las mujeres de manera colectiva, dice Judith Butler,
que la única forma de hacer frente a esta cuestión estructural y colectiva es la organización colectiva, ¿no? La forma de subsanar este malestar colectivo solamente puede ser en colectividad. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les mencionaba sobre el apoyo formal, menor culpabilización, ¿no? Y pues más ganas de buscar o tejer redes. La siguiente, por favor. Bueno, algo importante también que nos parecía que tendríamos que trabajar en los espacios universitarios es los espacios para mujeres, sobre todo cuando hablamos de violencia. Nos ha tocado, ¿no?, muchas veces que cuando hablamos de violencia y hay hombres en los espacios, las compañeras no son tan abiertas. Y no es que exista en ese espacio, o la mayoría de las veces, no es que esté ahí el agresor, pero sí hay pues sí, un simbolismo en el cuerpo de los varones vinculado con la violencia, ¿no? Y es algo como más, sí, como más orgánico, que quizá no nos damos cuenta, pero, les digo, no es como contra que esté un hombre en ese espacio, sino lo que representa la presencia de un hombre cuando la mayor parte de las agresiones han sido cometidas por varones, ¿no? Entonces, si bien es importante la existencia de espacios mixtos, también es importante los espacios solo para mujeres, para hablar de temas como este, ¿no? Artemisa Telles, una escritora mexicana, nos dice que la importancia de estos espacios estriba precisamente en la enorme resistencia social a ellos. Las mujeres adultas están hechas en ámbitos en los que los varones toman la palabra para hablar de sí mismos y por ellas, donde padres, maestros, parejas suelen imponer de forma velada o directa sus propios puntos de vista, aunque sobre las propias identidades y experiencias de las mujeres, aún sobre las propias experiencias e identidades de las mujeres, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos en psicología donde los teóricos que revisamos a través de todos los cursos son hombres, ¿no? Pocas veces se hablan de las teóricas mujeres. Hemos sido construidas a partir de una mirada masculina, incluso en los espacios donde predominan las miradas femeninas, ¿no? Por eso es importante como retomar estos espacios de mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, el interés por generar este taller empezó desde hace ya algunos años. En 2018, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero este fue como uno de los elementos más importantes. En el 2018, en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, que fue convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también, bueno, la lucha de las mujeres zapatistas es tema de otra conversación, ¿no? Pero en este encuentro escuchamos la palabra de la señora Araceli Orozco, mamá de Lesbi Berlín Rivera Osorio, una estudiante universitaria de 22 años que fue asesinada dentro de Ciudad Universitaria en 2017. Y ella nos hablaba de la importancia de crear alternativas dentro de los espacios universitarios para trabajar con la violencia. Nos invitaba a quienes trabajamos con estudiantas, con estudiantes, a hablar sobre la violencia, ¿no? Nos decía que no solamente era por gusto, sino que teníamos una responsabilidad de trabajar estos temas con las alumnas, decía, para escucharnos, para tejer redes, para hablar entre nosotras. Decía, porque las experiencias de una nos pueden salvar a las otras, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, ella decía que
que bueno, gente cercana a Lesbi, bueno, la asesinó su pareja cuando ella decidió terminar con la relación. Pero decía la mamá de Lesbi que había algunos indicios, pero que no nos atrevimos a hablar por todo esto que les dije antes, ¿no? Porque ¿qué van a pensar de mí? Que soy tonta, que tengo baja autoestima. La violencia es necesaria hablarla, porque si no, es muy difícil que quienes vivimos violencia hablemos y busquemos ayuda. Si afuera hay un montón de prejuicios y más que apoyarnos, están impidiendo que accedamos a la justicia, ¿no? Que accedamos a pedir ayuda. La siguiente, por favor. Y bueno, después de todo esto decidimos trabajar un poco con una cosa que nos estaba llamando muchísimo la atención, sobre todo en pandemia, que era el bordado, ¿no? Empezamos a descubrir el bordado feminista, ¿no? Y bueno, es una historia súper bonita, ¿no? De cómo ha sido una fuente de vínculo entre mujeres, como una cuestión totalmente subversiva a partir de un ejercicio que había sido construido totalmente para lo contrario, ¿no? Acá nos dice, el bordado ha sido una labor asociada a la sumisión, ¿no? O sea, cuando vemos a alguien bordando decimos que aburrido, ¿no? Pues estar ahí con una aguja y hilo, pues no le veo nada de chiste, ¿no? Que era una actividad secundaria que se realizaba por mujeres, obviamente, en el ámbito del hogar, que era una forma de mantenernos entretenidas, alejadas de los libros, para no hacer cosas subversivas, una actividad asociada a la feminidad y a la esfera doméstica, un trabajo artesanal que no merecía la pena, pero, la siguiente, por favor. O sea, tenemos como toda esta idea de lo que implica el bordado. Pero, lo que pasó es que las mujeres, estando ahí sentadas bordando, pues empezamos a hablar de un montón de cosas que nos incomodaban. Empezamos a organizarnos, empezamos a utilizar los textiles como una forma de expresión. Esta forma de no decir nada con la palabra se fue transformando en una forma de decir algo a través de los hilos, ¿no? Dice, el bordado ha sido usado como instrumento de expresión acerca de distintas temáticas, algunas feministas y otras no, pero siempre posicionando a las mujeres, pues sí, en esta cuestión de una cuestión política, ¿no? Y bueno, acá subrayé esto que dice que el primer ejemplo de esta subversión fueron las sufragistas en Inglaterra, ¿no? Pero también en nuestros pueblos originarios, mucho de lo que conocemos, lo conocemos a través de los textiles, ¿no? Las historias en los huipiles de cómo se narran también es una forma de resistencia a partir de las manos de las mujeres y que no fueron quemados como o sea, que no se pudieron deshacer de ellos, sino que los seguimos llevando hasta ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, sigo aquí hablando de la maravilla del bordado. Estas personas acá nos dicen que es una forma de transmisión de conocimiento para mujeres, para restaurar los lazos, visibiliza de forma creativa respecto al feminicidio, por ejemplo, la tragedia nacional, evocando el trauma personal y colectivo que marca el terrorismo feminicida con su huella indeleble. Es una forma de resistencia de las mujeres, también individual y colectiva, ¿no? Laura Saavedra, citando a este autor, nos dice la recuperación o sea, que el bordado, entre otras cosas, nos habla de la recuperación de la memoria y la sanación entre mujeres para construir procesos de justicia, ¿no? De que sea algo liberador, sanador. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces ya teníamos todo esto súper armado. Decimos, bueno, ¿y cómo hacemos para que las jóvenes decidan participar en esto que a nosotros nos parece tan maravilloso? Bueno, pues utilizamos una de las herramientas o de las exigencias de la universidad, que es la realización de un servicio social, que es dentro de los primeros semestres, no es el profesional, sino uno que tienen que hacer como actividades
y que luego les ponen a sacar copias o cosas así. Entonces dijimos, ahí lo podemos meter, porque tienen que tener no sé cuántas horas de este servicio. Entonces decidimos meterlo ahí como servicio social, como una opción entre muchas otras que tiene el estudiantado para pues, conseguir sus puntitos, ¿no? Y entonces lo metimos como una posibilidad de servicio social y fue un éxito, ¿no? Y la siguiente, por favor. Entonces tenemos un montón de estudiantas que se inscribieron y estos resultados que les voy a poner acá, pues son como algunos, pues sí, como un resumen de los 3 semestres. Lo primero fue la virtualidad como experiencia material, ¿no? Al principio pensamos que no podíamos hablar, o sea, recuerden que era inicios de pandemia, pensamos que iba a ser como la peor experiencia, ¿no? Pero encontramos como esta posibilidad de comunicarnos desde diferentes espacios, que había estudiantes de licenciatura y de nivel medio superior y que en otro momento no hubiéramos podido conjuntarnos, ¿no? Entonces, lo que pensamos que iba a ser como un elemento negativo, terminó siendo pues una experiencia súper bonita para poder compartir desde diferentes espacios y en diferentes tiempos. La siguiente, por favor. Aprendiendo de las estudiantas. Algo bien importante y con base en la salud mental colectiva es la horizontalidad, de poder escucharnos y escucharlas, que ellas aprendieran de las más grandes, pero también nosotras aprender de su experiencia, ¿no? Nos decían, nos prepara, cuando hablábamos de diferentes temas, sobre violencia feminicida, sobre amor romántico y algunos temas que aparecen en el video, y se nos prepara para ciertas cosas que vamos a llegar a tener y nos previene para cuando las pasemos tengamos en mente qué podemos hacer. La siguiente, por favor. Bueno, algo súper importante es acá en México, el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones educativas más reconocidas del país, hizo esta propuesta que es bueno, un violentómetro que no se ve muy bien acá, pero nos pone como un semáforo de los diferentes niveles de violencia, ¿no? Entonces empieza como con bromas hirientes, chantaje, mentir, hasta el asesinato, lo cual resulta como interesante para que podamos identificar algunas situaciones de violencia, pero hay algo muy preocupante, ¿no? Que del lado izquierdo nos dicen, ten cuidado, la violencia aumentará, reacciona, no te dejes destruir, es decir, el mensaje se lanza a las víctimas, ¿no? Se les responsabiliza de permanecer en una relación violenta o de continuar, ¿no? Necesitas ayuda profesional. O sea, la responsabilidad total, en este sentido, se dirige hacia la víctima. Hicimos una intervención en este violentómetro y quedó de la manera siguiente. La que sigue, por favor. Primero, decíamos, la responsabilidad tiene que recaer sobre quien ejerce la violencia. Decimos, hazte responsable de las violencias que ejerces. En lugar de estos mensajes, las alumnas decidieron poner estas otras etiquetas que decían, cuidado, eres un peligro. Oye, vato, así, oye, muchacho, te urge ayuda profesional. Ojo con tu masculinidad frágil. Eres un potencial feminicida. Y decidieron ellas también poner este de Just for Men, como aludiendo un poco a que en el 90% de los casos quienes cometen las agresiones son los hombres, ¿no? Entonces, para ellas les resultaba importante la visibilización de que las violencias, quien se tiene que hacer responsable de ellas son quienes las ejercen, ¿no? Por porcentaje son los hombres, pero eso no implica que si una mujer comete o realiza estas acciones, pues también tiene que hacerse responsable. La siguiente, por favor. Y una de las razones como más fuertes está para modificar este violentómetro, dice, para este momento yo ya conocí el violentómetro y decía como, bueno, sí se rió de mí, pero es lo más bajo, entonces no es tan malo.
y cuando empezó la violencia, que por fin marca como rojo el violentómetro, yo ya no podía salir. La siguiente, por favor. También las estudiantas nos hablaron sobre sus reflexiones en torno a la violencia contra las mujeres y el amor romántico. Nos va a leer una. Dice: desde niños estamos acostumbrados a ver amores perfectos, desde las películas de princesas, que el príncipe te va a rescatar, así que toda una vida esperamos eso, pero entendí que tú también puedes salvarte sola. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los bordados, ya los vieron al inicio en el video, pero acá otras fotitos. Algo bien importante que dicen, estas todas son como cosas que nos dijeron las estudiantas. No hay que juzgar las situaciones de nuestras compañeras ni los propios, hay que tener en cuenta que es un proceso difícil y lento, pero que se puede lograr respecto a la situación, a salir de una relación violenta. Aprendí que algunas veces las mujeres se pueden quedar calladas por miedo y no es su culpa. La siguiente, por favor. De las resistencias, ¿no? También de cómo estas chicas jóvenes, algunas muy jóvenes, pues también tienen estos procesos de resistencia, ¿no? Estar viva es mi lucha, mi resistencia, porque a pesar de cuán difícil sea, aquí estoy. También creía que cuidar de mí misma significaba egoísmo, porque el poner límites sobre lo que los demás podían o no hacer conmigo era egoísta. ¿Pero por qué? Si no me cuido yo misma, nadie más lo hará. La siguiente, por favor. Y bueno, hablaban sobre qué había representado el bordado para ellas. Y bueno, acá nos presentan, bueno, aquí hay una cita de una compañera, pero bueno, a mí me gustaría como ya ir cerrando y como de todas estas citas, de todas estas experiencias que nos decían las compañeras, algo súper bonito era la posibilidad de compartir, de hablar, de sentirse escuchadas, no juzgadas, de saber que a pesar de vivir violencia, había formas de resistir, que no eran las únicas que estaban viviendo, que no tenían que sentir culpa por vivir violencia, que ellas no habían hecho nada para merecer ser víctimas de violencia. Y en ese ejercicio creo que ha sido uno de los logros más grandes del taller, ¿no? Poder compartir con diferentes mujeres de diferentes territorios esta forma de hacerle frente a la violencia, ¿no? Encontrar un espacio para poder platicar con otras mujeres es difícil y el bordado nos brinda ese espacio. Muchísimas gracias.